Hola chicos y chicas, nuevamente regresando con ustedes. Mi nombre es Amanda Espinosa Vélez, del área de Ciencias Sociales. Esta vez vamos a tocar el regreso a la democracia, pero primero preguntamos, ¿cómo se logra recuperar la democracia tras la dictadura militar? Esto va a ser después del gobierno del general Velasco Alvarado, quien fue sustituido por el general Francisco Morales Bermúdez, pero bajo un mandato el gobierno revolucionario. Inició el camino para el restablecimiento de la democracia en el país. Con esto se estaba dando, la segunda fase del militarismo, donde prácticamente a partir de 1975 la situación del régimen militar era muy precaria, que quiere decir que ya estaba deteriorándose, ¿sí? Por un lado, la presencia de la crisis económica mundial, otro tenemos la inestabilidad política, también va a ir reforzado, ¿por qué? Por el malestar social, porque no se podía culminar con el malestar social lo que se estaba produciendo dentro del pueblo. Por otro lado también se va a dar ¿qué cosa? El personalismo de Velasco y el deterioro de su salud acabaron su liderazgo al interior de la cúpula militar. Todos estos hechos va a hacer que el Perú nuevamente regrese a la democracia. Y así como vemos, por ejemplo, empezamos con lo que es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. ¿Cuáles van a ser sus antecedentes de Francisco Morales Bermúdez? Se da inicio en su segunda fase, mejor dicho, el segundo gobierno de Morales Bermúdez. ¿Qué va a significar? Una disputa entre los generales radicales y los que creían que la revolución había llegado demasiado lejos y era hora de retirarse a los cuarteles. ¿Qué quiere decir? Que ya después de 12 años de haber sido gobernado por los militares, ya era momento ¿para qué? Para regresar a la democracia. Continuando con ello, vemos los hechos o coyuntura de su gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Tenemos en el aspecto económico. Se disminuyó la presencia del Estado en todos los ámbitos y se aplicaron medidas como la promoción de la inversión privada, la disminución de subsidios, ¿sí? De esta manera se buscó recuperar la confianza en los inversionistas locales y extranjeros. Eso se podría dar en lo que es la parte económica. Y también dentro de ello, dentro de la crisis económica, la protesta social y el reclamo para el regreso a la democracia. Se entrelazaron una tras otra, Hubo enfrentamientos donde el gobierno ya no podía sostener. Y a través de ello se manifestaron a través de las huelgas nacionales de 1976 y 1977. También dentro del ámbito político se dispuso el desmantelamiento de Sinamos, de una organización que se había creado del Estado. Se da el toque de queda y el estado de sitio en Lima. Es como estamos viviendo hoy en la actualidad el toque de queda, pero no el toque de queda por un mal gobierno, sino el toque de queda por esta pandemia que estamos sufriendo todos a nivel mundial, no solo el Perú, todos a nivel mundial. Asimismo se dio una libertad de prensa restringida. ¿Qué quiere decir? Que los medios de comunicación no podían manifestar su parecer o su descontento. Todo era limitado, lo que va a permitir la reaparición de algunas revistas como Caretas, Oiga, El Tiempo y Marca. Pero, a pesar de los intentos de apertura, la crisis económica provocó movilizaciones sociales masivas. Ocurrieron grandes huelgas nacionales que afectaron la estabilidad del Perú, como ya dijimos anteriormente, Luego pasamos a lo que es la Asamblea Constituyente. Estas señales de malestar que se veía en el gobierno de Morales Bermúdez convencieron a la Junta Militar de que era momento de devolver el poder a los civiles. Ya no debería estar en manos de los militares. Esta decisión fue anunciada el 28 de julio
de 1977 por el general Morales Bermúdez. ¿Quién va a convocar a una asamblea constituyente en 1978? ¿Para qué? Para llevar a cabo las elecciones generales en 1980. En esta asamblea constituyente se eligieron a 100 constituyentes. ¿Quiénes son constituyentes? ¿Sí? ¿Para qué? Para ver y decidir los destinos del país. Se considera todo el país como un distrito electoral único. Se usó el voto preferencial. ¿Qué cosa querrá decir el voto preferencial? ¿Qué cosa querrá decir el voto preferencial? Que siempre van a tener en cuenta el voto de la mujer por divisiones. Después de hecho, de la Asamblea Constituyente postularon tanto los partidos políticos como las organizaciones gremiales y se reconoció el derecho de sufragio. Todos los ciudadanos mayores de 18 años, incluyendo a los analfabetos, podían tener derecho al voto. Como ya dijimos anteriormente, también se hizo el uso del voto preferencial. Mejor dicho, la representación proporcional según cifra repartidora. La asamblea se instaló en julio de 1978 bajo la presidencia del aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. También dentro de ello participaron otros partidos, por ejemplo tenemos el Partido Popular Cristiano liderado por Luis Bedoya Reyes, ¿no? Y entonces se va a dar ¿para qué? ¿Para qué va a ser netamente esta asamblea constituyente? Para dar al Perú una nueva constitución, que es la de 1979 y que va a entrar en vigencia el 28 de julio de 1980. Ante esta nueva constitución de 1979, se fija el gobierno en 5 años. ¿No? Continúa la costumbre parlamentarista de 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo que hoy en la actualidad no tenemos. Todavía no tenemos esas 2 cámaras, ya desapareció, o sea, no tenemos uno que es el Congreso. Y fija una segunda vuelta si se alcanza la mayoría. Si no se alcanza la mayoría de votos, se tenía que ir a una segunda vuelta. Luego tenemos de ahí el segundo gobierno de Belaúnde. ¿En qué consiste el segundo gobierno de Belaúnde? El segundo gobierno de Belaúnde va a estar plasmado ya un paso a la democracia, ¿no? Un paso a la democracia. A partir ya de la década de 1980, la democracia se restableció progresivamente en los diferentes estados latinoamericanos, incluyendo el Perú. Este proceso no estuvo lejos de dificultades para construir una sociedad realmente democrática. Mayormente se va a empezar esta democracia no netamente en el Perú, sino también se va a dar a nivel de Latinoamérica. Pero el proceso de restablecimiento de la democracia en América Latina va a empezar en 1977, en Ecuador, y va a terminar en 1990 en Chile. Pero para ello, para el regreso a la democracia, ¿no?, en estos países mencionados y también dentro del Perú, van a ser importantes 3 factores. ¿Cuál es? El fracaso de los programas económicos de las dictaduras militares, la promoción de los derechos humanos y el enfoque democratizador, y el relajamiento de la oposición entre los partidos de izquierda y derecha. Pero para ello también van a tener límites de la democracia. ¿Cuál va a ser? El masivo endeudamiento, la ampliación excesiva de la burocracia, el distanciamiento entre el sector militar y la población civil. Entonces ahí empezamos con lo que es el segundo gobierno de Belaúnde. Como decimos, pasado el autoritarismo militar y puesta en vigencia la Constitución de 1979, el Perú vuelve a encaminarse por los cauces de la democracia. Cuando hablamos de democracia, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el pueblo tiene que elegir a sus representantes. El segundo belaundismo va a empezar en 1980 y termina en 1985. Fernando Belaúnde Terry, líder de Acción Popular, quien había sido desconocido en 1968 por las Fuerzas Armadas, fue elegido presidente, y la democracia en el Perú tendría que enfrentar
en esta década varios retos y dificultades. ¿Qué quiere decir? Que el segundo gobierno de Belaúnde tuvo un amplio respaldo político. Contaba con la mayoría del Congreso y con la alianza del Partido Popular Cristiano. Apenas Belaúnde asume al poder, devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños y restableció las libertades democráticas. Entonces, en este segundo belaundismo, se convive con la mayor parte de las reformas heredadas del gobierno militar, domina el Congreso gracias a su alianza con el Partido Popular Cristiano y devuelve las expropiaciones hechas por el gobierno militar. ¿Qué hechos se suscitan durante este segundo gobierno de Belaúnde? Dentro de los hechos tenemos, por ejemplo, en el ámbito económico, aplicó medidas como el levantamiento de los controles estatales, la eliminación de los subsidios a los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que ya no era subsidiado los alimentos. Por ejemplo, si el litro de aceite costaba 20 soles, el litro, y estaba subsidiado por el Estado con 3 soles, entonces tenía que regresar a su precio normal, que era de 20, ya no 17 soles. Eso quiere decir subsidiar los alimentos de primera necesidad. No estaban vendiendo a la población con el precio real, sino por un monto que el Estado subsidiaba. También el fomento a las exportaciones y a las importaciones, el apoyo a la inversión extranjera y el compromiso de seguir pagando la deuda externa. Asimismo, también Belaúnde va a continuar con su proyecto de construcción de carreteras, obras de irrigación y conjuntos habitacionales. Dentro de ello también tenemos, dentro de los hechos de Belaúnde, vamos a tener, por ejemplo, ya hemos visto la deuda externa, la descapitalización y la crisis de la producción agraria, la falta de instituciones civiles del Estado y la aparición al comienzo subestimada por el gobierno de las acciones terroristas de Sendero Luminoso. ¿Qué quiere decir? Durante el segundo gobierno de Belaúnde van a aparecer estos dos partidos o estas dos acciones terroristas, Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru, los cuales van a hacer mucho daño a la población. La economía peruana se va a paralizar. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno de Belaúnde va a ser como una crisis, y dentro de ello vamos a tener, ¿qué cosa? La presencia del fenómeno del Niño de 1983. ¿Por qué decimos ello? Porque en 1983 este fenómeno natural originó sequías en el sur del país, e inundaciones en varias zonas, las que afectaron la agricultura y el mercado de alimentos. Entonces empezó a escasear. También tenemos la crisis económica mundial, que trajo como consecuencia la caída de los precios de las exportaciones y el incremento de la deuda externa, que se volvió prácticamente impagable. Era mucho ya los intereses que nos habían puesto. Esta situación también va a deteriorar la economía nacional y se va a manifestar en una inflación, baja de la producción y desempleo y subempleo se dan dentro de estos hechos, Otro va a ser la crisis de violencia, como ya dijimos anteriormente, la presencia de estos dos sectores que son Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Entonces, en 1983, las Fuerzas Armadas fueron convocadas para combatir la subversión, que duró 10 años. Luego tenemos el primer gobierno de Alan García. ¿Qué quiere decir primer gobierno de Alan García? Que va a gobernar de 1985 a 1990. Este líder aprista va a asumir al gobierno solo cuando contaba con los 36 años de edad. Pero ¿por qué la gente va a confiar en él? Va a confiar por su campaña que tenía en base a su oratoria. ¿Por qué oratoria? Porque era un hombre que sabía orar, hablar en público. Él va a presentar un plan de gobierno y él no presentó ningún plan de gobierno, y el Perú va a sufrir el fenómeno subversivo, la cual va a estar caracterizada por este gobierno de Alan García. En las elecciones, ya vuelvo a repetir que Alan García gana, y tiene que enfrentar el avance de la subversión. También tiene que aumentar el presupuesto militar
y va a reorganizar las fuerzas de seguridad, fusionando la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la política de investigaciones. Desde esa época ya desaparece la Guardia Republicana, desaparece lo que es la Policía de Investigaciones, lo que anteriormente llamábamos la PIB. Entonces se va a convertir en una sola organización, que es la Policía Nacional, ¿sí? Dentro de ello también, ¿no?, esta política la va a permitir al ejército controlar casi el 40% del territorio nacional a través del establecimiento de comandos políticos militares en las zonas declaradas en emergencia. ¿Por qué zonas declaradas en emergencia? Porque estaba avanzando lo que era la subversión con estos dos movimientos que llamamos Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Pero también dentro de ello se va a dar en el gobierno de Alan García la crisis económica y la hiperinflación. Es un paso más a la inflación. Frente a la crisis económica heredada del gobierno de Morales Bermúdez, García va a proponer una política que promovió la inversión de los capitales peruanos en el país y dio un mayor protagonismo al Estado en la economía. También va a proteger la industria nacional a través de la elevación de las tasas de importación y el establecimiento de controles del volumen de importaciones. Pero además de todo ello, tenemos otras medidas que va a aplicar Alan García. El control de precios. Los precios no se regían por el mercado, sino según lo que establecía el gobierno. Otro, los subsidios para los productos de primera necesidad. El gobierno pagaba una parte del costo para abaratarlos, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Si el tarro de leche costaba 5 soles, a la población se vendía en 3 soles y los 2 soles subsidiaba el Estado. También se va a implantar una nueva moneda. ¿Qué quiere decir? Que es el INTI. Esta nueva denominación reemplazó al devaluado sol, ¿sí?, donde en 1986 un dólar equivalía a 13 intis, y a fines del gobierno de García un dólar costaba 175 intis. Mira, cambia de moneda, pero lastimosamente va perdiendo su valor adquisitivo. También dentro del gobierno de Alan se va a dar varios tipos de cambios, donde el Estado va a establecer el dólar MUC, que es el mercado único de cambio, que era más barato que el dólar en el mercado bancario y en el callejero. Pero lastimosamente, este tipo de dólar solamente ¿a quién va a beneficiar? A los grandes, a sus allegados de Alan García. Y en 1985 la inflación había alcanzado al 158% anual. Frente a este problema, ¿qué hizo Alan García? Claro, en un primer momento pudo bajarlo, pero posteriormente esto va a ir creciendo, donde prácticamente su política de mejoramiento de ingresos y subsidios creó un creciente déficit que va a tratar de compensar con la emisión de billetes sin respaldo de fondos del Estado, ¿sí? ¿Ello qué va a generar? Va a generar un espiral inflacionario que llegó hasta 7.649% anual. Es decir, ya no estamos en la inflación, sino se va a dar una hiperinflación, donde el Perú prácticamente va a estar en una crisis económica. Además de ello, en el gobierno de Alan García, ¿no?, él va a utilizar simplemente el 10% del Producto Bruto Interno para pagar la deuda externa. Y esto va a tener una consecuencia para el Perú. ¿Y cuál va a ser esta consecuencia? Que va a originar el rechazo de la comunidad financiera internacional. Y prácticamente nos van a aislar económicamente al país de la imposibilidad de solicitar nuevos créditos internacionales. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de García? Se va a ver obligado a reiniciar los pagos en condiciones mucho más duras, con más intereses. Ya en 1987, García va a lanzar una de sus medidas más controvertidas, ¿cuál va a ser? La estatización de la banca. Con esto se proponía ampliar el acceso al crédito del que gozaba una minoría del país y entregarlo al nuevo o pequeño empresariado.
Sin embargo, los banqueros y los empresarios van a rechazar, porque cada vez van a irse empobreciéndose. De este modo se inicia la formación del movimiento Libertad, ¿no? Donde prácticamente ya Alan García ya había estado desacreditado de su gobierno. Pero dentro de ello también, ¿no?, por un momento ya dijimos va a tratar de controlar la inflación, pero posteriormente, mira, al no poder controlar, se va a llegar a hiperinflación. Sus acciones realizadas por Alberto Fujimori tenemos, por ejemplo, la reforma del Estado, ¿sí? Se inició un extenso plan de privatizaciones de empresas públicas y se redujo la presencia del Estado en el ámbito económico y en las políticas sociales. También se va a dar la recaudación tributaria y también va a optimizar la creación de la SUNAT, lo que hoy en la actualidad tenemos. ¿Para qué? Para llevar a cabo, ¿no?, la SUNAT, la Intendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no?, para recaudar los impuestos. También se va a cancelar el proceso de regionalización iniciado por el gobierno de Alan García. Y dentro de ello también vamos a tener en cuenta lo que es la estabilización económica. En 1990, el gobierno va a aplicar un programa económico de ajuste estructural, que significó el fin de los subsidios y el costo de precios, medidas utilizadas en el gobierno de Alan García. El que va a aplicar el llamado shock. ¿Y en qué consiste el llamado shock económico? Que va a ocasionar el alza de precios. ¿Por qué va a ocasionar el alza de precios? Porque ya el Estado no va a subvencionar los productos de primera necesidad, mejor dicho, va a soltar a su precio real. Es ahí donde prácticamente el llamado shock en el gobierno de Fujimori, la vida va a subir en un 398% en un día. Prácticamente que se busca detener la inflación y sincerar la economía. Eso es lo que podemos hablar sobre el gobierno de Fujimori. Aquí terminamos, pero también dejamos una tarea donde ustedes van a ver qué cosa es democracia. ¿El Perú estará viviendo actualmente la democracia? No sé, nos preguntamos y ustedes lo van a dar la respuesta. ¿Qué diferencia habrá entre inflación e hiperinflación? Y luego vas a elaborar una línea de tiempo con los gobiernos ya estudiados. Gracias.